Mi nombre es Manuel Patiño, ya algunos me habrán visto en algunas presentaciones, me conocerán. Soy psicólogo desde hace unos 7 años y también instructor certificado de yoga Kundalini y específicamente lo he aplicado en la rama terapéutica, ¿no? Lo apliqué primero muchos años en mí, también en algunos familiares alrededor mío y amigos de confianza y con el tiempo pues en algunos pacientes. Y pues mi abordaje no es solo poner a hacer yoga o psicoterapia hablada, sino también muchas cosas que conciernen al estilo de vida. Y es importante resaltar que también pues basado en la ciencia he estudiado a través de la rama de la psiconeuroinmunología, que es precisamente una de esas ciencias puentes entre lo mental y lo invisible y lo físico, ¿sí? Y entonces mi abordaje, tanto como terapeuta como profesor, es precisamente integral, ya sea alimentación, estilo de vida, conciencia emocional, hábitos de sueño, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Ya va, esperen un momento. Ah, es que la lámina no es la correcta. Esperen un momento. Ya voy a parar el compartir de pantalla, disculpen. Entendía que lo había tenido ya aquí. Pero entonces voy a ir recapitulando, ¿sí? En las clases pasadas nosotros vimos que empezamos viendo variables, empezamos viendo los principales principios para interpretar los distintos problemas de salud que tenemos, ¿sí? Como por ejemplo está el principio de ser sincero con uno mismo, el principio de que las lógicas no siempre son lineales, a veces tenemos que ir más allá de la aparente lógica que puede decir, por ejemplo, que un dolor de cabeza que tiene que ver con un estrés o con cierta situación que hayamos vivido. Bien, y en base a eso, pues empezar a indagar dentro de nosotros mismos, un proceso que de verdad requiere el, el profundizar, el ser sincero, el ser transparente, el escuchar a nosotros mismos, escuchar nuestra infancia, escuchar nuestro estilo de vida, ¿sí? Y entonces, desde esta perspectiva, nosotros podemos sanar cada vez de manera más integral sin depender ni tanto ni de pastillas, ni depender tanto de... Podemos obviamente necesitar ayuda médica, por decirlo de alguna manera, pero no es exclusivamente dependiente de ellas. Nosotros podemos también adaptarnos de acuerdo a lo que nosotros vamos sintiendo, o lo que nosotros vamos experimentando en relación a ese trasfondo de cada una de las enfermedades que nosotros tenemos, ¿sí? O ya sean enfermedades, o sean síntomas, o sean malestares de distinto tipo, ¿ok? Entonces, nosotros en las clases anteriores, voy a colocar aquí la diapositiva porque igual es para recordar un poco. Vamos a colocar igual aquí el compartir pantalla. ¿Aquí dónde está? Eso. Ok, entonces tenemos acá, nosotros habíamos visto el tema con respecto o clasificado en los centros energéticos o segmentos corporales, basándolos un poco, pero no desde un dogmatismo religioso, sino simple asociación fácil para nuestra mente de cómo se organizan, cómo podemos organizar esa forma de vernos a nosotros mismos, ¿sí? Y, espera un momento. Y entonces teníamos, por ejemplo, el primer centro que tiene que ver con todo lo que es instinto, todo lo que es el
el sustento físico, fisiológico, las emociones más intensas, o no solo intensas, sino profundas a nivel visceral, ¿sí? También teníamos el segundo centro, que es el principalmente asociado con todo lo que es la sexualidad, todo lo que son las emociones, las pasiones, también la creatividad, así como nosotros tenemos pues en este centro tenemos la capacidad de engendrar vida a través de la reproducción, pues también tenemos la capacidad este centro influye en nuestra capacidad de crear, de expresarnos según lo que somos nosotros mismos. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con fertilidad, con el intestino, esto va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con infertilidad, con intestino, con las gónadas sexuales, sí, problemas a nivel de estos sistemas. Todo lo que es también vejiga, lo que son los riñones, lo que es incluso la excreción, aunque la excreción es un poco más relacionada al primer centro. ¿Ok? Y entonces, luego pasamos al tercer centro, que es precisamente el tercer chakra, o lo que se llama el tercer centro energético, que se asocia principalmente al, eh, al sistema, al sistema digestivo. Todo lo que es el metabolismo, todo lo que es el estómago, lo que es el hígado, el páncreas, la diabetes, todo lo que es también la energía, ¿no? Porque es también importante el entender todo lo que nosotros tenemos en cuanto a la capacidad de procesar la energía vital en el cuerpo. Ya acabo de conseguir la diapositiva para poder usarla. Y ya vamos a poder proceder finalmente con el tema. Y quiero aclarar que fue que yo no fui claro con la señorita Clara, ¿cierto? Clara, que no es que el tema sea más extenso, porque todos los temas están pensados en una hora, sino simplemente en las clases anteriores siempre ha habido como una segmentación, o una parte hablamos de los principios, otra parte hablamos de otras cosas antes de ir a como análisis, pero aquí vamos a ir directo, ¿sí? Entonces, este va a ser el tema más, entre comillas, extenso hasta ahorita, porque precisamente cuando yo preparé estas clases, ya aquí estamos con la lámina que sí es, ¿ok? Cuando yo preparé estas clases, yo pensé, bueno, esto lo vamos a poder segmentar en dos partes. Los primeros 4 centros y después los otros 3, porque son 7 principales. Sí, pero después me di cuenta que cuando empecé a desglosar todo lo que había por darse en, en el cuarto centro sobre todo, dije, no, esto no es posible. No es posible, ni siquiera es sensato o ni siquiera es empático, en el sentido de que como vamos a ver, a diferencia de otros centros y otros aspectos de nuestro ser, este cuarto centro al que vamos a entrar ahorita, yo veo que es en donde se encuentran en mayor proporción esos problemas de salud que las medicinas no resuelven. Esos problemas de salud que quienes lo tienen, pues viven prácticamente sí o sí, de alguna forma dependientes a algún medicamento, algún tratamiento. Y nosotros cuando hablamos de la salud integral tenemos que entender que la salud no es vivir dependiendo de una pastilla. La pastilla te puede ayudar a aliviar el dolor, aliviar el dolor de síntomas, hacerlo más llevadero, pero la idea, si queremos usar las enfermedades y los problemas de salud para crecer, es que simplemente sea como un aguante allí para nosotros después ir sanando desde el estilo de vida y el insight de una manera completa e integral. Bien, entonces, para repasar muy brevemente las preguntas claves, no es solo el por qué, porque el por qué habla de la razón, el raciocinio y el análisis, sino el para qué. Porque nosotros al preguntar el para qué, nosotros no solo aplicamos la lógica, sino que aplicamos la intuición
y la conexión con nuestro espíritu, es entender como un propósito. ¿Por qué me está sucediendo esto? Ajá. Entiendo el por qué, puedo entender el pasado, incluso puedo analizar, ir a un psicólogo, entender el pasado, pero como para qué. O sea, ¿esto qué potencial expresa de mí? Porque si nosotros nos enfermamos, desde esta óptica, y es lo correcto, la enfermedades no son fallas del cuerpo porque es torpe. En realidad las enfermedades son mecanismos de defensa del alma en sí, que ya a nivel mental y emocional, que eso ya lo vimos antes, no pudo resolver y entonces ahora queda somatizar. Toca hacer síntomas y después ver cómo se resuelve el problema, si es que se logra hacer. Entonces, y también otro de los aspectos que, tomando en cuenta la sensatez y el sentido común, vi que había que agregar, era extender un poco el tercer centro, porque hoy en día los problemas que vamos a ver relacionados con este centro, pues, están a la orden del día, ¿sí? En todos lados. Entonces, aquí empezamos con problemas de glicemia alta y glicemia baja. Entonces, la glicemia es el azúcar en la sangre, ¿no? Por decirlo de alguna manera simple. Y eso tiene que ver, la metáfora de la glicemia es cómo nosotros vivimos y compartimos la vida desde la dulzura, ¿sí? Desde la simpatía, desde el buen ánimo. Y que como todo en la vida, no puede estar en exceso, ¿sí? Entonces, ni en exceso ni tampoco completamente vacío, inexistente. Entonces, cuando es la glicemia alta, es principalmente preguntarse si estoy siendo demasiado dulce o conformista, ¿sí? O sea, estoy consumiendo demasiado dulce o hay alguna forma de desbalance en la distribución de esta energía, de esta glucosa, y entonces estoy dando más o estoy dando de manera desmedida a lo que yo podría dar. Y es importante aclarar que en algunos casos no tienen que ser con que la persona sea sonrisa toda la vida, que sea la persona más simpática del mundo. No, a veces puede ser una persona deprimida, puede ser una persona colérica que tiene estos problemas, pero se refiere a dar una cara de conformidad, de estar bien con status quo, o de simpatizar demasiado con personas que tú sabes que no te hacen bien, no te caen bien, o inconscientemente lo sabes, pero no te das cuenta, y entonces se genera problema de glicemia alta. Glicemia baja es lo contrario. Si no vivo con alegría ni aprecio la dulzura de la vida, o me estoy guardando mucho eso, ¿sí? Por alguna culpa, algún sentido de no merecimiento. Eh, Luego está la diabetes, ¿sí? ¿Cuál abandono disfrazado de alegría o comida no reconozco como falso? ¿Qué quiere decir esto? O sea, la, la diabetes obviamente suele asociarse a cuando el páncreas y la secreción de insulina de alguna manera pues se ha visto saturada o se ha visto tan desequilibrada que pues que hay que cuidar demasiado lo que comemos o inyectar la insulina. Bueno, simplemente el páncreas se daña y pasamos a ser dependientes de algo externo. ¿Sí? Entonces, precisamente cuando nos alimentamos demasiado, cuando usamos el alimento, especialmente alimentos altos en azúcares, como una especie de complemento, de tranquilizador para los problemas en la vida, o cuando desde niños nos acostumbran pues a comer como una forma de callarnos la boca, de que todas las falencias se resuelven comiendo con la teta, entonces se genera ahí como esa tendencia, ¿no? Entonces, eh, la diabetes hace preguntar eso. O sea, que hay un vacío, algo que en verdad siento que no estoy recibiendo o el amor o el aprecio o el respeto y estoy dejándome vender ese honor o ese derecho a recibir eso por comida, alguna forma de conformismo, ¿sí? Es importante explicar a nivel simbólico que precisamente este tercer centro es el fuego, es el sol, y eso se asocia siempre al honor, ¿sí? Entonces, el honor te habla de si yo hago respetar mi espacio y mi voluntad, mi capacidad de expresar mi personalidad, quién realmente soy.
Entonces, pancreatitis. Pancreatitis habla de infección, de inflamación del páncreas y pues te dice precisamente que se siente bajo en relación a algo, porque eso significa que hay algo allí que está infectando y está haciendo daño. Hay algo que se está metiendo en mi intimidad y pues lo detesto. No lo quiero ahí, pero pues lamentablemente me lo he tenido que literalmente tragar, ¿no? Y dejar que me invada. Y el cáncer de páncreas, pues ya es obviamente esto a un nivel ya más agudo, más grave, que precisamente qué disgusto, qué deshonra, me estoy tragando, me estoy dejándome conformar con ella, ¿sí? Y también qué herencia, legado, amor familiar no he reclamado. Entonces, ahora vamos al cuarto centro, que es el del corazón, los pulmones y también la glándula timo que está reflejada aquí en el centro. Si pueden ver mi cursor. ¿Ok? Entonces, el cuarto centro habla principalmente del amor y la capacidad de tener empatía, poder resonar con el otro. Y también está precisamente en la mitad entre esos 7 chakras o centros energéticos principales. Y entonces es el puente o es el medio entre nuestra realidad física, emocional y nuestra realidad espiritual y mental. ¿Sí? Y entonces aquí es cuando más entra en juego la influencia de esta verdad, de estos trasfondos psicoemocionales. Sí, porque es precisamente donde hacen puente todos esos mundos. Y es entonces a lo que yo hacía referencia al principio, de que muchos de los problemas que vamos a ver a continuación tienen, pues, tienen un alto componente psicoemocional siempre. Por más excusas que tú quieras ver que, no sé, que esta alergia es causada por el polvo, por los perros, o el acné es esta u otra cosa, en realidad es donde más inevitable es encontrar esta asociación, ¿sí? Aquí parece que esta no es la lámina completa, yo la había completado. Pero vamos a ir explicando, ya que tengo los problemas de salud aquí ya mencionados, no sé dónde tengo la lámina completa, discúlpeme por esto, pero igual voy a explicarlo porque esto lo entiendo muy bien. Entonces la tensión alta habla del flujo de sangre en el cuerpo, la capacidad de nosotros poder fluir toda esa sangre a nivel, es decir, en el organismo, y si no, pues entonces el corazón pues tiene que bombear de más, tiene que forzarse a hacer eso, ¿no? A cumplir esa labor. Entonces la tensión alta generalmente habla de falta de fluidez, preocupaciones a nivel económico y generalmente tiene que ver, y esto yo lo he visto en mi propia familia, tiene que ver con el miedo a una figura paterna o esa supuesta figura proveedora y protectora que no hizo bien su rol o que lo contaminaba con vicios relacionados al alcohol, precisamente algo líquido. Entonces, yo siento que hay una falta de liquidez porque no, y a la vez miedo a ella, porque esa liquidez inconscientemente se asocia, aunque no lo parezca, pues esa liquidez inconscientemente se asocia al amor paterno, ¿sí? Al poder proveer y estar eh, nutrido en todos los aspectos, incluyendo en el económico. Y la tensión baja generalmente va a estar asociado ya no a ese impulso extra o ese forcejeo a trabajar, a producir, a esa ansiedad, sino como lo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando es una persona muy conformista o que por ese conformismo, pues, no está, no está proyectándose hacia afuera, no está trabajando, no está haciendo lo que tiene que hacer, no está moviéndose con la voluntad que debería, o simplemente también se asocia a cobardía, ¿sí? A la cobardía de no
por algún miedo, literalmente, pues no hacer lo que le corresponde, porque el corazón es, en el medio del yoga no se asocia tanto al fuego, pero en muchas otras tradiciones sí. Sí, es el fuego, es esa capacidad de convertir el fuego literal del plexo solar en coraje, en luz, ¿sí? En convertirse en un sol. De hecho, si bien el plexo solar se asocia generalmente al fuego y se llama plexo solar por algo, pero lo correcto no es proyectar el fuego tanto desde allí, sino tener la capacidad de elevarlo y proyectarse en el corazón. La arritmia es un desbalance de la actividad cardíaca, ¿no? A nivel de cómo coordina sus latidos, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando se sucede la arritmia es que ha habido un desgaste o ha habido un socavamiento de la capacidad del manejo de nuestras emociones, que ya el corazón dice, mira, te han golpeado tanto a nivel emocionalmente o eres tan sensible emocionalmente a los de los demás, a lo que sucede, a la situación de los demás, que mira, ya yo no me puedo regular, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo el corazón. Entonces, yo he visto, por ejemplo, personas con arritmia que una de sus tendencias precisamente es a ser muy angustiosas o a ser muy sensibles, a preocuparse demasiado por el otro, ay, ¿qué será de este? ¿Qué será de aquel? Y entonces, pero no saben regular esa reactividad emocional, esa sentimentalidad. Y entonces ya con el tiempo, pues el corazón se pierde la capacidad de autorregularse. Sí, los infartos, que es la siguiente de la lista acá, tiene que ver con, vamos a entender el corazón como lo que es una es el órgano, es un órgano que literalmente nunca deja de trabajar. En realidad todos siempre están en alguna forma de actividad, pero el corazón es literalmente el que siempre va a estar ahí porque siempre está bombeando, siempre está haciendo lo suyo, siempre está manteniendo esa labor tan trascendental, o sea, todos los órganos, prácticamente todos, creo que a excepción del cerebro, pueden fallar por un rato, pero lo que son el corazón y el cerebro, si ellos paran, pues lo siento mucho, ¿no? Entonces, cuando el corazón dice basta, cuando el corazón pasa por un infarto o un preinfarto, te está diciendo, mira, el trabajo que yo estoy haciendo, hablemos de generalmente de trabajo pues económico, regular, pero no solo eso, el trabajo que yo estoy haciendo me está agotando. El trabajo que tú me estás poniendo a hacer, como si estuviese hablando con el ego, ¿no? Este trabajo no nace de mi verdadera voluntad, de lo que yo vine a hacer. Por ende, mando a parar, porque ya yo no puedo más, ¿sí? Entonces, no significa que la persona esté trabajando demasiado, sino que la persona está en un accionar, está en una forma de trabajar que no corresponde con lo que verdaderamente el corazón quiere. Entonces, no está saliendo el alimento del corazón, sino que estás saliendo del ego, de la resistencia, de un estrés guardado, y el corazón está allí, pues trabajando, aguantando esa tensión interna, pero ya hay un momento, obviamente, en el que no puede más, ¿sí? Entonces, luego está la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se suele asociar principalmente a rigidez a nivel emocional, ¿sí? Eh, Rigidez a nivel emocional en el sentido de no ser flexible con los demás, que no ser flexible a nivel sentimental, de que lo que los otros sienten, pues volverse frío o no respetar lo que los otros están sintiendo por el orgullo a mantener cierta postura, mantener este, cierta forma de ser, es simplemente rigidez a nivel afectivo,
Como hablamos, el corazón es la empatía y pues la esclerosis múltiple se va a asociar a esta rigidez. Luego está la aterosclerosis, que precisamente es también otra forma de rigidez, de dureza, pero a nivel de arterias. Entonces, es una rigidez en relación a cómo yo expreso la afectividad, ¿sí? Cómo yo expreso esa empatía, ese amor al otro, esa sentimentalidad, ¿ok? Luego vamos a un caso muy particular, muy curioso, cuando yo leí, porque este síntoma yo no diría que no lo había estudiado, simplemente que no había profundizado en él, ¿sí? Porque es uno muy particular que es el lupus. Entonces, el lupus tiene la peculiaridad eh, de que está fuertemente involucrado los riñones. Entonces, esto mezcla entonces dos factores. Número uno que está relacionado a la sangre, y todo lo que tiene que ver con la sangre tiene que ver siempre con familia, tiene que ver con eso que corre literalmente por tu sangre, esa herencia, ¿sí? Y por el otro lado, pues obviamente un poco el corazón porque se encarga de todo el sistema circulatorio, pero por el otro lado también los riñones. Las personas con lupus pues generalmente tienen problemas en relación a este órgano, y entonces habla principalmente de justamente no merecer, no sentirme merecido, no ocupar mi lugar en mi familia de alguna manera, y a la vez de querer reclamar, de querer tener ese, ¿cómo se llama? Ese espacio y esa intimidad dentro de mi familia. Y ya sea, en algunos casos también se suele interpretar, ya viéndolo un poco de una perspectiva un poco más espiritual, habla de la capacidad o perdón, el problema a nivel familiar de tener un miembro no reconocido. O sea, cuando hay un miembro en la familia que por X o Y razón, por miedo, por vergüenza, por orgullo, está siendo rechazado o excluido pues de la familia, pues, o se le recuerda con mucho rechazo, pues se considera a nivel almático que hay más tendencia de desencadenar un lupus a nivel familiar. Pero aún sin tocar en esos temas, yendo un poquito, manteniendo un poquito más concretos, igual el lupus tiene que ver con eso. Si yo estoy permitiéndome tener mi espacio dentro de mi familia, dejarme cumplir mi rol, ¿sí? Recibir el amor o lo que sea que yo sé que merezco, ¿ok? Luego vienen los ACV o los coágulos. Los ACV o los coágulos se van a asociar principalmente a si yo tengo algún aspecto de mi pensamiento, de ideas, algo que yo sienta o piense que esté en mi mente, pero que no corresponde a lo que yo verdaderamente quiero o pienso, ¿sí? O algo con respecto a mi familia que pienso que es negativo, que es molesto y que no quiero aceptar o integrar, porque como estamos hablando acá, la sangre siempre tiene correlación con, eh, con la familia, ¿bien? Entonces, ACV y coágulos se asocia principalmente que estoy tapando la irrigación hacia mi cerebro porque hay una idea que quiero matar, o hay un aspecto de mi mente, de mi recuerdo o de mi patrón familiar que no quiero ver, que no quiero aceptar. Entonces, bueno, aficio mi cerebro, no le dejo pasar energía, sangre, perdón, como una forma de realizar eso. Luego está la neumonía. La neumonía principalmente, sin dar muchas vueltas, es tristeza, ¿sí? Es melancolía, simplemente.
Eso no va a quedar muchas vueltas y yo también lo he experimentado. Luego vamos a la rinitis. La rinitis es un caso muy particular y bueno, a pesar de que aquí no está toda la información de la lámina como es debido, pero yo a Clara le voy a pasar más adelante cuando la consiga. La rinitis tiene la peculiaridad de que tiene como varias subinterpretaciones. La rinitis principalmente tiene el componente que es como un bloqueo a nivel respiratorio de tu nariz, ¿cierto? Entonces, esto no te permite oler y percibir el entorno correctamente. Entonces, la rinitis suele asociarse siempre a qué hay en mi entorno que no quiero percibir, qué hay en mi entorno que no quiero oler, que quiero hacer, fingir demencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me quiero hacer el loco, entonces me tapo la nariz para no percibirlo. Esto tienen que ser cosas muy de carácter instintivo, muy de carácter así muy básico, que te llegan a la raíz del ser, porque el sentido del olfato es el que nos conecta más profundamente con nuestro instinto y con nuestras memorias. Entonces, eso, ¿qué no quiero oler? ¿Qué no quiero percibir de mi entorno? ¿Sí? Luego está también un agregado de la rinitis, que es cuando esta rinitis es acompañada de mocos, ¿no? De goteo de la mucosa nasal. O cuando, aparte de la inflamación y la irritación en la nariz, pues siento que a cada rato hay que hacer así. Entonces, eso habla también de que, aparte de rechazar eso en el entorno, lo que sea que se quiera rechazar, hay tristeza, ¿no? Es como un niño que se le caen y babea los mocos. Así se suele interpretar la rinitis. Ya ahorita, en cuanto terminemos este centro, vamos a pasar al quinto y allí será, como pueden ver, son bastantes cosas, ¿no? Yo a todo esto le había agregado la información, pero no sé qué le pasó. Pero entonces, cuando terminemos este centro, vienen las preguntas. Ustedes pueden ir levantando la mano, pueden ir escribiendo sus preguntas por allí y dejarlas listas. Y cuando terminemos este centro, vamos a dar el permiso para ello. Entonces, ahora viene uno muy popular, uno muy importante, que es el asma. Bueno, no popular porque la gente quiera que sea popular, sino que sucede mucho. Entonces, el asma es una forma de alergia, una forma de hiperreactividad, pero que se manifiesta a nivel de los bronquios. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de asma, o cuando un familiar tiene problemas de asma, se asocia a algo o que la está asfixiando, que la está cansando, que no aguanta, o hay algo de amor, algo del entorno que no quiere recibir, que no quiere aceptar, ¿sí? Ya sea un amor, digamos, como falso, un amor que siente que sí, te está haciendo bonito por un lado, pero por el otro te está dañando más. Eso en general es el asma, ¿no? Una forma, y también una forma de buscar una atención que no está siendo recibida a nivel de hogar, sobre todo en los niños. O sea, como literalmente cuando a un niño, a una persona le está dando un asma, un ataque fuerte, pues puede asfixiarse, pues es una excelente forma de llamar la atención. Yo, mira, si no me atiende me muero. Pero como se asocia al oxígeno, a lo que se respira y lo que el aire que se comparte, entonces tiene que ver con ese amor que no siente, no es que no sea correspondido, sino que por algo me molesta respirarlo o vivir en ese entorno, ¿sí? O algo de mi entorno que me está asfixiando. Luego están las alergias. Las alergias, en general, incluyendo el asma, tienen que ver con colocar barreras más fuertes de lo debido. La alergia o la hiperreactividad es precisamente una acción de defensa que está ejecutando el sistema inmunológico
ante una potencial amenaza. Lo que pasa con las alergias es precisamente que el sistema inmune está desequilibrado y entonces ante una o varias amenazas, pues la reacción que está realizando es más propensa a molestar o a dañar que realmente lo que podría hacer ese antígeno o esa amenaza en sí. El asma es uno, o cualquier alergia, ya sea a las abejas, o al pelo de perro, o al de gato, o al polvo, o a X o Y alimentos, ¿sí? Entonces, la pregunta es que, o sea, ¿ante qué estoy siendo demasiado soberbio? ¿Ante qué estoy siendo demasiado orgulloso o cerrado? Que quiero establecer semejantes defensas tan fuertes y tan rígidas, ¿sí? Luego vamos a los fibromas y quistes. Y esto tiene que ver precisamente con dolores o molestias a nivel de la maternidad, ¿sí? Conflictos en relación a la imagen y función maternal. Y esto tiene que ver tanto las madres literalmente como incluso como puede pasar a veces en hombres, en mamas, que tiene que ver con, pues, con resentimientos a dar ese amor dulce, a contener, a dar esa calidez de hogar, ¿sí? Un rencor hacia la madre y obviamente después cuando entramos aquí a la categoría de cáncer, pues obviamente ya cáncer siempre, o sea, yo lo coloco aquí porque tiene de relación directa con el sistema inmune, pero bien sabemos que puede atacar muchísimas clases de órganos, ¿no? De sistemas. O sea, pero en sí todo cáncer tiene como semilla a nivel psicoemocional un rencor. Eh, por ejemplo, para dar un ejemplo más claro, los tumores sólidos, pues son literalmente algo que se endurece tanto que yo tengo algo guardado allí, tanto, 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 que pues ya pasa esa etapa de un rencor que empieza a alimentarse de uno, ¿no? Y también obviamente que el sistema inmunológico ya está cansado de pelear con eso y ya no puede más. Hay otro elemento que yo sé que estaba acá, no sé si está más adelante, pero que es también importante, que es la mastitis. La mastitis es cuando a las mujeres les son demasiado sensibles a nivel de pecho y sienten mucho dolor fácilmente, ¿sí? Entonces, la mastitis se suele asociar a dos cosas, o a un fuerte dolor en el rol como madre, porque precisamente cuando más suele dar mastitis es cuando están amamantando y ese dolor, ¿qué me duele acerca de la maternidad? ¿Qué resentimiento estoy guardando con respecto a eso? Y también otra interpretación o potencial causa tiene que ver con el no sentirse apoyada o no sentirse de alguna forma respetada o sustentada por el marido, por el esposo. Porque entonces, ¿qué pasa cuando una mujer tiene mastitis? No me toca, ¿no? No me toca. Entonces, es una forma de rechazo. A nivel yógico, energético, los pechos es la contención, ¿sí? Es el abrazo energético a la energía del marido, del esposo y de la familia. Entonces, pero cuando está que no quieren tocarlo es precisamente porque es un rechazo desde esa posición como madre, de contendora del hogar, y que no quiere que la toquen. Es un rechazo a la situación que está sucediendo en el momento. Ah, bueno, aquí se estaba la mastitis. La artritis reumatoide es asociado a, la pregunta es que, ante qué no estoy siendo flexible, ¿no? Dependiendo de qué huesos o qué articulaciones, mejor dicho, estemos hablando, va a estar relacionado más o menos a con qué aspectos de la vida no estoy siendo flexible, aunque uno de los puntos que son más habituales para sufrir más artritis es los dedos de las manos, ¿no? Entonces, cuando es así, se asocia principalmente
a que mentalmente en qué estoy siendo rígido, ¿no? Que estoy siendo demasiado cuadrado, estoy siendo demasiado como soberbio, que las cosas tienen que ser así y como esas personas a veces que son muy amargas o ven mucho de la soberbia o que lo critican todo. Y eso es importante aclarar que a veces no es lo que fácilmente se ve de la personalidad del individuo. En muchas ocasiones también puede ser lo que se guarda, ¿sí? Lo que no se, una persona que quizás es muy simpática, pero que de repente no se abre del todo, ya que aquí estamos hablando de abrirse desde el corazón, porque siente una fuerte autocrítica y crítica hacia los demás. El SIDA, el VIH, cualquier inmunodeficiencia, pero precisamente esta que está asociada con la sexualidad, habla de buscar qué amor estoy buscando erróneamente en el sexo, ¿no? Porque mi sistema inmune está débil, no puede defenderme de nadie, es decir, yo me siento débil, me siento desprotegido, y pues el sexo fue como el detonador para mostrarte esa debilidad o mostrarte esa incapacidad de o poner límites o hacerte sentir respetado, valorado, protegido, ¿sí? Son personas que de alguna forma la sexualidad la vieron como una forma de buscar afecto, pero en el fondo se sabe que no, y entonces se terminan dañando, termina siendo como un- una paradoja, ¿no? Buscar el amor, pero en realidad inconscientemente sabe que se está dañando y se está vulnerando. A nivel de enfermedades autoinmunes, pues el significado de este es un poquito, podría decirse obvio, en el sentido de cómo me estoy atacando a mí mismo. O sea, estoy siendo tan rígido conmigo mismo, estoy siendo tan duro que literalmente el sistema inmune de alguna manera o sea, me está viendo como si yo fuese mi propia amenaza. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, dejar de atacarme tanto, qué pensamientos me hace, este, sí, simplemente ya que estaba leyendo un momento el chat y me distraje, pero sí, habla simplemente de cómo me estoy atacando, por qué estoy siendo tan fuerte conmigo mismo, o por qué no me abro, que es porque estoy siendo tan rígido que me estoy abriendo tanto, y esa no, coraza natural, digamos, para no protegerse, al menos intuitivamente, de sentir no desde el rencor, sino desde la intuición, como con qué persona me viene bien compartir y quién no, pues lo tengo tan cerrado que toda esa fuerza de defensa pasa a atacar hacia adentro, ¿sí? Ajá. Luego viene el acné, para que vean todo lo que, todo lo que nada más el cuarto centro, ¿no? Y todas estas cosas son cosas que pasan, hoy en día suceden muchísimo. Todas las que hemos visto, bueno, algunas no tanto, gracias a Dios, pero igual todo esto son cosas que buena parte, todos, yo creo que todos conocemos, aunque sea algunas pocas personas que tienen alguno de estos problemas y de manera crónica, ¿no? Entonces, el acné ya habla, es importante aclarar que la piel es una extensión de este cuarto centro, ¿sí? Porque también habla de la barrera entre lo interno y lo externo y ese contacto precisamente, ese contacto, pero que en este caso no es solo físico, sino emocional. La capacidad de empatizar con el otro, bueno, siento lo que tú sientes o no. Entonces, el acné habla generalmente se interpreta como baja autoestima, ¿sí? Por qué yo estoy atacando mi propia imagen, ¿sí? Y el acné generalmente se asocia también a desequilibrios a nivel metabólico, ¿sí? Sin embargo, aunque ese desequilibrio metabólico esté allí, en realidad lo que sea en el estilo de vida, de alimentación, lo que sea, que esté alimentando ese acné, está siendo una forma de atacarme a mí mismo, de mostrar mi infravalorización, ya sea una personalidad deprimida que pues está
pues que come mientras está cerrado en su casa, mientras no comparte con amigos. Eso por dar un ejemplo, habla de que todo eso que está sucediendo, el cuerpo te está diciendo que lo estás haciendo por atacarte a ti mismo, ¿sí? Por atacar tu imagen y no sentirte valorado. Dermatitis atópica, principalmente qué contacto, qué relación con el entorno me molesta, ¿sí? Esto pasa mucho, para quien sepan del tema, esto pasa mucho en bebés y niños pequeños desde temprano. Y es una forma inconsciente del niño de decir, hay algo del afecto de mi madre, de mi padre, que no me está cayendo bien, que está molestando, ¿sí? Psoriasis es una forma de, también de autoataque, es una forma de autoinmunidad, pero que para quienes conozcan la psoriasis es una escamización, no recuerdo si es un término más exacto ahorita, pero es una escamización, o sea, la piel se endurece. Entonces, literalmente, ¿ante qué me estoy endureciendo? ¿Ante qué quiero generar una corteza? Y la parte del cuerpo donde esté manifestándose esa psoriasis también habla de mayor especificidad con respecto ante qué me estoy queriendo endurecer y cerrar, ¿sí? Y fíjense que incluso las escamas es una herencia de los animales reptiles, ¿no? De nuestro trasfondo reptil. O sea, que no solo nos queremos defender, sino desde lo instintivo de poner defensa fuerte o agresiva, ¿no? Ante el entorno. Resequedad y opacamiento, estas están juntas porque yo más o menos las mezclo porque no quiero extenderme mucho y porque eso generalmente no son cosas graves, pero bueno, por cuestiones de estética también es bueno mencionarlo. Resequedad y opacamiento tiene que ver con porque yo estoy perdiendo mi vitalidad, mi derecho y mi poder natural y fisiológico para relucir, para brillar, para sentirme hermosa, para sentirme viva, para expresar esa belleza interior. Sí, porque en ese contacto con lo externo quiero opacar ese brillo que hay en mí. Bueno, aquí ya vamos a terminar. ¿Ok? Irritaciones, aquí si no me recuerdo, sí, las irritaciones, o sea, cuando hay algo que me pica, que me molesta y que me rasco y que eh, se pone rojo, ¿sí? Eso generalmente, aquí me pongo un poco freudiano, es que y puede o haber un ambiente, un contacto, una persona que te moleste, pero otra interpretación también es deseo sexual reprimido, porque es una forma de froto, ¿no? No tengo que explicar mucho, pero puede ser tanto ante el deseo, ante la presencia de alguien o simplemente una energía cohibida, depende también de qué parte del cuerpo está presentando la irritación y también en qué momento. Para recordar esas variables, pues es importante revisar las clases anteriores y estar claro. Vitiligo es una mancha que se hace en la piel, una despigmentación que va creciendo y generalmente se asocia a una mancha en la familia y que hay una pelea con respecto a esa mancha a ese error o esa mala imagen, ese mal recuerdo de la familia y que yo quiero de alguna forma tachar, como eliminar de ese patrón. Y esto generalmente incluso son personas que como que se pueden esforzar mucho por romper ese patrón en la familia, pero lo están haciendo no desde el amor, sino desde el conflicto, ¿sí? También está los herpes genitales y herpes bucales y tienen que ver generalmente con una reacción de defensa, de irritación en el caso del genital, ante la interacción sexual, ya sea ante una persona con la que realmente no quiera tenerse de sexo o, por ejemplo, puede ser molestia con el esposo, con la esposa,
o alguna herida a nivel en respecto a la sexualidad. Y herpes bucal, no sé, quien los tienen lo harán quizás sentido o intuido que tiene que ver generalmente con rabias por expresar, o rabias que se expresaron y fueron como desmedidas y después a uno le sale el herpes, ¿sí? Entonces ya va un momento antes de pasar a las preguntas, voy a encender la luz porque empezó a llover aquí fuerte, ¿sí? Y creo que no me están viendo y la idea, lo bonito es que me vean. Y también a cerrar las ventanas, esperen un minuto, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación, lo podemos poner directamente en el chat o pueden levantar la manita dentro del Zoom para que Alejandro pueda ir contestando sus dudas o que escuchemos sus aportaciones. También, aprovechando el espacio de Alejandro, les recuerdo que en unos 2 días, más o menos, en un par de días, estarán recibiendo lo que es el certificado de esta clase a su correo electrónico. Como pueden ver, la clase está siendo Muy bien. grabada. También la pueden encontrar, perdón, Alejandro, la pueden encontrar en su sección estudiantil. También la pueden ver en lo que son nuestras redes sociales. Y pues más que nada eso, ¿vale? Alejandro, te dejo para que continuemos. Muy bien, entonces, antes de proceder con el quinto centro, que va a ser el último de esta clase, porque como verán, el cuarto ya fue bastante extenso. Muy bien, aquí hay varias preguntas que están haciendo que son interesantes. Por ejemplo, hay alguien que dice que está haciendo una tesis de doctorado con este tema y bueno, me dio su contacto allí, con gusto ahorita lo agrego y podemos hablar después. Para ver qué más. Muy buenas tardes. ¿Cómo se podría regular, doctor Jaime? No sé a qué se refiere, a qué síntomas en Perdón. específico. Perdón, Alejandro, el doctor Jaime, cuando hace esa pregunta, estabas hablando directamente de la arritmia. Ok. Bueno, en el caso de la arritmia, pues generalmente este ya es un problema estructural, ¿sí? O sea, no es un tema de una regulación simplemente metabólica o transicional, sino que generalmente ya hay hasta donde lo conozco, hay ya como un desgaste a nivel estructural, a nivel muscular. Eso significa, cuando ya se llegan a esos niveles, eso ya lo he explicado en clases anteriores, pues tiene que haber alguna intervención más regular en el sentido médico. Pero en este sentido, a nivel psicoemocional, o cuando quizá la arritmia es muy leve o pasa en situaciones muy esporádicas, entonces es desarrollar, bueno, ir a psicoterapia o conocer recursos para regular las respuestas de estrés. O sea, porque cuando venga otro suceso impactante para la persona, pues que la persona sepa regular. Porque esto yo lo digo, bueno, curiosamente me resuena un poco con un caso de mi familia y yo lo acabo de pensar en ella porque ella, pues, es una persona que, ay, de todo se angustia, pega un susto y entra en estados de ansiedad fuerte, ¿no? Entonces, y después, bueno, ella dice, no, yo confío en Dios y yo estaba confiando en Dios, pero esa reacción en el primer momento, esa incapacidad de contenerse, toda esa emotividad, esa sensibilidad, y a lo largo de los años es por lo que yo interpreto y también por las bases de lo que conozco, pues termina desencadenándose en ese problema de salud, ¿sí? Recordemos que cuando un problema de salud se somatiza, si no es que hay la predisposición genética muy fuerte, es porque, bueno, ya el cuerpo ha aguantado por mucho tiempo, ha intentado regularse, pero ya no puede más. Entonces, ya necesitará intervención regular y obviamente el abordaje psicoterapéutico puede ayudar a entender mejor el proceso, a sobrellevarlo mejor
y dependiendo de la efectividad, pues también incluso reducir el uso de medicamentos, reducir la dependencia, porque igual a veces el cuerpo ahí oculto, bien guardado, le quedan todavía recursos para regularse. Cuando se atienden también otras cosas, el cuerpo empieza a poder recuperar a veces los recursos para poder atender problemas incluso avanzados, pero hay que tener paciencia y amor. Ajá. Gracias por tu presentación, me encanta el tema. Trabajo con terapia de chakras, ok. Sí, la alegría produce inmunoglobulina, pues no sé a qué quiere decir. Bueno, sí, ahí, claro, es importante aclarar que ninguna emoción es perfectamente buena ni perfectamente mala. Si la alegría es una emoción, nosotros buscamos en la psicología o el yoga, sobre todo a nivel integral, es la felicidad. La felicidad y el estado de dicha trascienden las emociones, ¿sí? Pero en sí ninguna, bueno, si han visto la película Intensamente, creo que sabrán a lo que me refiero. Sí, ¿no? Se reprime la tristeza y después con el tiempo todo se destruye. Y alegría, por más alegre que fuera, habría que equilibrar. Entonces, pero sí, aquí el señor Fabio Gabriel comentó eso de la alegría y claro, toda emoción sana, bien manejada, bien canalizada, produce reacciones a nivel endocrino y si están canalizadas correctamente es sano, pero cuando se desboca, cuando se sale de orden, es cuando genera el problema de salud. Si hay un libro de Louis Hay, la esquizofrenia, los problemas a nivel mental cerebral lo vamos a abordar en la clase siguiente, que son sexto, séptimo centro y quizás el octavo para abordar unos extras que es difícil de encajar en todos ellos. Iván, sí, significa, sí, la mayoría de los padecimientos fisiológicos tienen que ver con la forma de vida que se lleva. Sí, te lo estoy respondiendo con tu misma pregunta. En clase pasada ya lo hemos explicado, visto, sería bueno que lo vieras para entender cómo se desencadenan estos problemas de salud. Ajá, si se presenta alguna enfermedad en un bebé, ¿qué podría ser? Por ejemplo, diabetes. Claro, ahí estamos hablando de patrones hereditarios. También para eso es importante ver las clases anteriores, que sé que están todas en la plataforma de la universidad. ¿Qué pasa cuando los niños pequeños tienen enfermedades? Yo tenía artritis reumatoide hace unos 25 años y realmente yo era bien estricta con la disciplina del trabajo. Muy bien, Petronila. Eh, muy bien. ¿Cómo manejar acné adolescente? Bueno, es una aplicación compleja, pero como le estoy diciendo, pues revisar el autoestima puede ser un buen paso para empezar. Gracias por el libro que compartió Guaycaipuro y bueno, vamos ahora a continuar. El quinto centro, yo comunico. Sí, también este tiene que ver en cómo expreso yo mi verdadera identidad. Y también lo que pasa es que cuando yo edité y le puse las preguntas a estas láminas, yo actualicé algunos de estos títulos acá y al lado yo puse yo sincronizo, porque también tiene que ver con cómo vivimos el aquí y el ahora, si vivimos bien conectados al aquí y el ahora o no. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Entonces, tiroiditis autoinmune es precisamente que esa desequilibrio autoinmune que ya hablamos, qué significan los problemas autoinmunes, ataca la tiroides. Sí, pues a veces puede ser el desequilibrio autoinmune como tal y a veces, pues por ejemplo, el cigarrillo va haciendo que se acumulen toxinas en el cuerpo y a veces se acumulan en la garganta y la tiroides y el organismo pues empieza a atacar también por esa causa. Pero entonces, una interpretación, porque aquí sé que pueden haber varias, es porque estoy atacando mi identidad, mi verdadera forma de ser, ¿sí? Mi honor como maestro, mi palabra. Hay alguna quizás palabra que no está siendo sincera, algo de lo que estoy expresando y lo estoy atacando como una forma de demostrarme a mí mismo inconscientemente que eso no, ese no soy yo, o eso no es lo correcto para mí. Eh, hipertiroidismo, aquí esto es interesante a mi gusto, porque el hipertiroidismo y hipotiroidismo habla de cierta forma de frecuencia o de velocidad. Hipertiroidismo va a desembocar en metabolismo acelerado, entonces significa que la persona quiere vivir
como apurada, como que ese futuro quiere vivirlo ya, ¿sí? Mientras que el hipotiroidismo va a lo contrario. Es como personas que se anclan al pasado. Es una persona que está viviendo en un pasado o no quiere que el tiempo pase, ¿sí? Ya sea por miedo a envejecer, ya sea por miedo a vivir algo en el futuro, o simplemente en melancolía, ¿no? Y obviamente en las mujeres pues tiende a pasar más este hipotiroidismo, ¿sí? Y en mi caso, yo no me lo diagnostiqué, pero yo sí siento que yo viví una especie de hipertiroidismo porque por más que yo comía, eh, yo no agarraba peso, ¿sí? Fue apenas como hace un año que me empecé como a regular. Incluso comiendo mucho menos, pues pude equilibrarme. Este, vamos ahora a los nódulos tiroideos y bueno, nódulo se refiere a nudo y tiroides está en la garganta. Entonces, sin tener que explicar mucho, creo que se entiende que son nudos en la garganta, cosas guardadas, cosas a comunicar que están por expresar. Y también tiene que ver con nudos en el tiempo. En este sentido, quiere hablar de, o sea, momentos en la historia, en nuestra vida, en las que nuestra memoria se encuentra trancada, o un momento al que nos sentimos anclados, ¿sí? Entonces se genera ese nudo. Puede ser en la niñez y que incluso ese ancla tenga que ver con algo que comunicamos mal o no comunicamos, pero tiene que ver con eso, con un nudo, ¿sí? Incluso un nudo en el tiempo, por así decirlo. Y nódulos y daños vocales, pues también tiene que ver con nudos en la garganta, de guardarse cosas, ¿sí? De no comentar algo que tú sabes que sería bueno decir. Dolor, tensión en hombros. Los hombros es donde nosotros solemos llevar el peso de las cosas, el cargo de las cosas, sobre todo a nivel mental, porque bueno, en los pies llevamos la carga de todo y en las piernas, pero encima de los hombros está todo lo que es invisible y que también pues cargamos. Entonces tienen que ver con exceso de responsabilidad, de culpa, de llevar todo, literalmente todo un exceso de peso encima. Y el exceso de culpa o, o de complejo de mártir de estar cumpliendo ese rol, ese papel. Entonces, hay que preguntarse qué tensiones están de más, qué peso, qué responsabilidades estoy asumiendo en demasía y que necesito liberar. Y que no solo necesitas liberar porque te quite el dolor de hombro, sino que generalmente bueno, a veces puede combinarse con problemas de corazón cerrado y tender a enjorobarse, ¿no? Uno en yoga, hasta yo, a mí a veces me pasa de tener que pedir a la gente pues que se enderece, que abra el pecho, porque el dolor de hombros, la tensión, se va a asociar a veces con tensión en todo el pecho. Tortícolis es precisamente dureza o rigidez en cuanto a cómo nos comunicamos, a lo que expresamos, ¿sí? La, la tortícolis también es un síntoma que se asocia en la medicina china. Yo no sé mucho de medicina china, más, la he explorado un poco, ¿no? Pero yo recuerdo que la tortícolis se vincula a la vesícula biliar y entonces la vesícula biliar es como la irritabilidad, la amargura, ¿no? Entonces, cuando estoy siendo demasiado amargo, demasiado rígido, sobre todo en cuanto a cómo me expreso, o una rigidez para evitar expresar cosas, para evitar ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Voltear la cabeza, mirar para otro lado, incluso decir que no. Todas esas son interpretaciones de la tortícolis. Como hemos dicho en las clases anteriores, hay generalidades, pero no absolutismo. Afonía, pues más o menos habla por sí mismo la incapacidad de hablar, de quedarse ronco. Entonces, precisamente, ¿qué cosa te está dejando sin voz? A veces incluso no es solo el guardarse algo, sino como cuando nosotros nos asustamos y a veces nos quedamos sin voz, pues puede a veces ser algo así.
¿sí? Como que no podemos expresar algo o hay algo cierta actitud como de estar atónito, como que te quedas así como sin capacidad de hablar. Entonces esto se expresa también en la garganta, se puede expresar en la afonía. La resequedad, pues habla, bueno, y ahorita tengo resequedad, creo que porque estoy hablando mucho ahorita en este momento, pero la resequedad tiene relación con, precisamente, si estoy siendo muy seco al comunicarme, ¿sí? Estoy siendo demasiado eh, eh, falta de empatía, estoy siendo demasiado desconsiderado, muy mandón, o hablar desde la autoridad, de la soberbia, del ego, del orgullo y no de, de la verdad, ¿no? Cierta, cierta tendencia de personalidad a atacar desde la palabra y a ver a los demás por encima. Porque otra interpretación o consecuencia de la tortícolis y el cuello estirado o problemas en este aspecto es precisamente el cuello estirado, ¿no? Como de ver todo por encima. ¿Sí? Querer separar la cabeza, la moralidad de la realidad física e incluso también del corazón mismo, ¿no? Que es la realidad de los demás. Eh, bueno, hasta aquí yo sé que en este chakra yo había creado una lámina más. Yo sé que yo la voy a conseguir porque yo escribí todas estas preguntas y más todavía. Y se las voy a enviar para que tengan esas otras informaciones, diagnósticos por allí, interpretaciones, mejor dicho, porque estos no son diagnósticos nunca sin haber explorado. Y, por ejemplo, hay uno que era tos. Entonces, tos es una forma de, quizá como de atacar o decirle a alguien como desprecio, ¿no? Como, sal de aquí. O sea, como una forma de, como demostrar como desprecio que no quisiera que la persona estuviera en ese entorno. O hay algo, o hay algo que la persona se está guardando, que en cuanto al desprecio por algo en la vida con respecto a personas. Por ejemplo, yo conozco a alguien que o sea, cuando está tranquilo o en ciertas situaciones, incluso sin hablar mucho o hablando mucho, no tiene ningún problema, pero hay a veces algunos contextos que yo siento que le molestan o con personas que no le cae muy bien, entonces empieza a toser. ¿Ven? Entonces como que, ajá, les explico, les estoy dando la clase, pero como que me cae un poco mal, ¿sí? Este, alguna, bueno, ahorita he estado respondiendo las preguntas que han escrito. Ajá, Global Pranic Healing. ¿Recomiendas algún libro de Fabio? Mira, hay muchos. De verdad que hay muchos. El primero con el que yo empecé a conocer esto, estaba en mi primer semestre de psicología, todavía no habíamos abordado en estos temas, pero yo lo exploré por mi lado, me ayudó a ir explorando por dentro, por mí mismo. Es uno que se llama La enfermedad como camino, de Thorwald Detlefsen. Eso lo voy a escribir aquí. Ese libro para mí es como un pilar con el cual arrancar, ¿sí? Detlefsen, un nombre algo ahí extraño. Y sé que son dos autores. Ahí escribí el nombre del libro y del autor. Pero ese es un libro para mí como catedrático o fundamental, ¿sí? Te explica primero los principios, después te ayuda a interpretar algunos de los problemas de salud. No tanto como lo que hemos interpretado aquí, te lo aseguro. Pero ese es muy bueno. Hay uno también que yo conocí que lo que pasa es que es de un venezolano y no sé si se vende afuera, que se llama Hablando con mi cuerpo. Sí, este libro a mí me gustó cuando yo lo vi porque por cada síntoma que te explica, así como yo hacía aquí, por eso me inspiré un poco en ese libro, eh,
sea, te incluye preguntas, ¿no? Como para que tú con cada problema de salud que tú tengas, o incluso si vas a ver pacientes y quieres ayudarlos a hacer insight, entonces le puedes hacer esas preguntas o te puedes hacer esas preguntas, ¿no? Como para hacer, sí, para averiguar, para indagar en el trasfondo de esos problemas. Y hay otro libro que se le llama, aquí lo tengo en la otra computadora que tengo al lado, que se llama Biodescodificación. Y en ese título hay muchos libros, hay muchos títulos, en el sentido, muchas publicaciones, muchos libros. Pero este en específico que me gustó, me parece, aunque no indaga mucho en las interpretaciones de problema por problema, pero sí en los principios, como que se extiende más que en los dos anteriores, que es de la doctora Nadia Giraudo. Hay uno que es de editoriales Kier, que pues el que yo tengo aquí, que estoy viendo en este momento. Aquí pueden ver un poco la presentación, tener el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y entonces hace, si tú quieres, yo creo, abordarlo de una manera un poquito más como profesional, yo creo que este libro también puede ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, aquí te habla de cómo participa en el consciente, el subconsciente, el inconsciente, ¿sí? Lo que es el efecto o la situación que programa a nivel de la infancia todos estos problemas o tu predisposición a los problemas y cómo es que se desencadena, entender la diferencia y cómo se asocia. Y es también un libro muy interesante que yo antes de esta clase yo lo estaba pues leyendo para refrescarme. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tengan más comentarios o preguntas, incluso para preguntar a vos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alejandro o alguna aportación a su clase? ¿No? Bueno, es que ya esta vez preguntaron bastante por el Por el chat, chat, ¿no? sí, fue por chat. Sí, bueno, ahí No, está yo el señor Jorge. quería preguntar, Sí, hola, hola, mira, soy de Rocha, Uruguay, ok, y la pregunta mía es porque yo estoy construyendo en mi imaginario mental para la tesis doctoral un centro de atención al hombre doliente y me estoy apoyando mucho en Víctor Frankl, ok, el de la logoterapia. sí, Y bueno, la idea es cómo se podría relacionar la logoterapia con este tema. ok. Bueno, este es una muy valiosa pregunta, muchas gracias. Y esto me lleva precisamente al principio de esta exposición. ¿Te recuerdas que yo al principio, yo comenté que bueno, voy a, a poner ahorita, es que precisamente estoy anotando tu número para quizá escribirte después, ya que lo anotaste allí. Pero recuerda que al principio de la clase yo comenté acerca eh, de que hay que preguntarse no solo el por qué, sino el para qué. ¿Recuerdas? Entonces, esto es muy importante para precisamente abandonar la perspectiva nada más analítica de fría racional, sino también conectar con el alma, la empatía e incluso el propósito, porque la logoterapia se basa en eso, ¿no? En encontrarle sentido a la vida. Entonces, entendiendo que aquí no está hablando, esto no es una cuestión de un cuerpo Y físico, carnal simplemente, sino que el sí, alma está en el cuerpo, ¿sí? Entonces, muchas veces yo he encontrado que hay enfermedades que no es porque yo tenga del todo un desequilibrio, sino porque hay algo que aprender de ese proceso, ¿entiendes? sí. Ujú. Víctor Frank habla de tres valores: los creativos, los vivenciales, los creativos y los actitudinales. Él habla Ok. de esos tres valores en el sentido de la vida. ¿Dijiste actitudinales o aptitudinales? Actitudinales. Ok, muy bien. Pero después podemos hablar cuando tengas tiempo y podamos conectarnos.
Ok, pues claro, adelante. Muy buena charla, muy buena. Muy bien. Sí, disculpe por no haber tenido la información completa en la diapositiva, pero yo sé que yo la voy a encontrar y se las voy a enviar. Quiero comentar, ahorita si quieren, sigan haciendo más preguntas, pero antes que se me olvide, pues que estas son mis redes, medios de contacto, los que pueden ver aquí, Telegram, Upwork, que es para contratos, pero ahorita con lo que quiero enfocarme es esta aplicación que se llama WooBuddy, esta que ven aquí abajo a la derecha, que es una aplicación que no tiene mucho tiempo de salir y entonces está en su etapa promocional. Y entonces, pero es como un Zoom, pero enfocado en dar clases de yoga, de pilates, todo eso, ¿no? Entonces yo ahorita estoy allí dando clases gratuitas gracias a una promoción que está dando ahí la aplicación. Incluso clases gratuitas pues reciben una comisión. Y entonces sería bueno que aprovechen de meterse en la app. Ahorita ni siquiera hay muchos profesores todavía, está muy fresquita. Y entonces yo ahí estoy dando clases de yoga o meditación y a veces recursos psicológicos para, ahorita enfocados en el sistema inmunológico, ¿no? Para entenderlo, regularlo y poco a poco, pues ir abordando y ayudando a explicar problemas de salud. Son clases breves, de 30 a 45 minutos por hora, pero que son bienvenidos a practicarlo, lo pueden descargar en su teléfono. Es gratuita y las clases por ahora también son gratuitas. Después con el tiempo haré algunas cobradas, pero por el momento son gratuitas, ¿sí? Entonces yo estoy por aquí, por este medio. Es una aplicación bien bonita.